Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Hoy vamos a iniciar el estudio. Hoy voy a leer Hechos capítulo 5 del versículo 17 hasta 42. Voy a leer. Hechos capítulo 5 del versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y él los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: Nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de nueva doctrina, y querréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado
Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del Ceno y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta el versículo 42 he leído. En este capítulo 5, al principio está saliendo, cosa que nosotros no podemos comprender fácilmente, ¿no? Porque Ananías y Zafira, un matrimonio, ellos estaban teniendo gran codicia en sus corazones. Aunque ellos querían mostrar sus corazones como si fuera que había amado a Dios, sirviendo a la iglesia, quería ofrendar bastante, pero ellos mintieron contra el Espíritu Santo del Señor. Por causa de eso, ellos muertos. Por causa de eso, mucha gente estaba teniendo gran miedo de los apóstoles. Además, Dios estaba manifestando fuertemente con la obra del Espíritu Santo del Señor, porque apóstol Pedro y Juan, cuando subieron al templo de Jerusalén, se encontraron un cojo de nacimiento, siendo mendigo. Pero este mendigo estaba rogando y pidiendo dinero, ¿no? Como limosna. Pero Pedro, como había dicho, no tengo nada de oro ni plata, pero yo tengo. Por eso yo le doy lo que yo tengo. ¿Qué es lo que él tenía? Se llama el nombre de Jesús. Por causa de eso, extendió su mano y le levantó. Y él tenía fuerza de su pie y se levantó y saltando, alabando al Señor. Por causa de eso, mucha gente estaba asombrado por eso, ¿no? Y trajeron muchos enfermos para que se pasara hasta como sombra de él sobre entre los enfermos.
Además, se curaba. Imagínense, ¿no? Nosotros al ver en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo pasaron en la vida de los apóstoles. La mayoría de gente se escaparon, tenían miedo de presentar ante los gobernantes y también los soldados romanos. Y por eso secretamente Pedro estaba acompañado con Jesucristo. Pero por fin, él negó 3 veces a Jesucristo. Y por causa de eso, ya él estaba muy afligido, condenado en su corazón. Además, ya confirmó que Jesucristo ya murió, pero pasando de 3 días, como lo que Jesucristo había anunciado, que iba a establecer y levantar de la muerte, ¿no? Por eso cuando Jesucristo se resucitó, apareció ante María Magdalena y Pedro, también a los apóstoles, por fin presentaron ante 500 personas en el monte de Olivos. Por eso se cubrieron nubes, desaparecieron nuestro Señor Jesucristo, mirando solamente al cielo, a nube. Entre 2 hombres aparecieron en el cielo y luego ellos decían: ¿por qué están mirando los hombres galileos? El Señor que miraron ustedes a Él va a regresar. Él va a regresar. Todavía no ha regresado, todavía no ha volvido al mundo nuestro Señor Jesucristo, pero todavía está existiendo esta promesa. Última promesa de Dios es que todavía no ha cumplida. Eso es venir por segunda vez. Pues entre todos los salvos, ya en sus corazones debería preparar este sentido, ¿no? Cada día piensan que un día Jesucristo viene. Y luego, nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrebatado, estaba hablando así: voy a pedir a mi Padre Celestial para que les envíe el Consolador. Cuando llega el Consolador, tendrá gran poder. Eso es la promesa de Dios. Por eso mucha gente está pensando, ¿no?, para recibir el Espíritu Santo del Señor. Mucha gente estaba pidiendo, orando, pero la verdad que el Espíritu Santo del Señor ingresa en nuestro corazón después de ser perdonado de sus pecados. Alguna persona piensa, por la oración llega el Espíritu Santo del Señor. No es así. Sí o sí en su corazón tiene que ser perdonado, limpiado, purificado de corazón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Tiene que renacer el agua y el Espíritu Santo. Agua se refiere a la palabra de Dios. Porque cuando escucha el Evangelio, dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados, para que nosotros ya seamos justificados, santificados y perfeccionados. Dentro de la sangre de Jesucristo tiene gran poder purificar, santificar y perfeccionar. ¿Quién puede reconocer de la obra del Señor? El que cree en Jesucristo. Aunque mucha gente pueden decir, yo creo en Jesucristo, pero siempre dicen que yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Por qué? Su espíritu está bajo la ley.
Cualquier momento está bajo la ley, siempre se siente condenado. Por eso, Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice que no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo nos perdona todo, ya no tiene que tener condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo. Fuera de Jesucristo hay condenación. Como igual que fuera del arca de Noé, ninguna persona podía ser salvo. Porque por medio del diluvio, Dios juzgó al mundo. Se ahogaron todos los hombres, animales que respiraban por nariz. ¿Quién podía ser salvo? ¿Quién podía preservar su vida? Solamente los que entraron en el arca. Porque dentro de arca no puede traspasar el agua. Es decir, que no puede llegar la condenación. Porque había pintado dentro de arca de Gofer y fuera de arca de Gofer. Por medio de brea, coltar. Significa que ya estaba tapando, calefateando perfectamente. Según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En ese siglo hay dos personas, hay dos tipos de personas están creyendo en Jesucristo. Una parte, un grupo dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. La verdad, Jesucristo es Salvador, pero solamente Él limpió el pecado pasado. Hasta hoy. Mañana, ¿cómo puede limpiar? Siempre va a poner su regla, su pensamiento, como si fuera la verdad. Pero la verdad que mientras tanto que Jesucristo murió en la cruz, nosotros todavía no hemos nacido, nunca hemos cometido. Si no hubiera limpiado nuestros pecados, entonces nunca iba a limpiar nuestros pecados ninguno. Por eso, creyendo en esta teología, y mucha gente están procurando limpiar sus pecados por su oración. Pero según la palabra de Dios dice que en el reino de Dios, en el cielo, no existe como el tiempo pasado, presente, futuro, que se divide por nuestra norma. Sino que una vez para siempre, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en el cielo, eterna redención existe para siempre. Es decir, que Jesucristo ya quitó todos nuestros pecados, porque por su sangre canceló el precio de nuestros pecados ante presencia de Dios. También Dios nos perdonó. Al ver la resurrección de Jesucristo, Dios nos llama. Ustedes ya no tienen pecado, porque mi Hijo amado había muerto en vez de usted y ustedes. Solamente necesita aceptar la sangre de Jesucristo y creer. Pues entre los discípulos, recibiendo el Espíritu Santo del Señor el día de Pentecostés, y luego estaba teniendo gran poder. ¿Cuál era poder? Poder es decir que predicando el Evangelio fuertemente. No tenía temor. Anteriormente tenía temor presentar ante los sacerdotes fariseos, porque ellos ya eran ignorantes, no sabían muy bien sobre la Biblia, la letra, eran ignorantes perfectamente. Pero recibiendo el poder de Dios, ya siempre estaban visitando al templo de Dios. ¿Predicando en dónde? En el templo de Dios, conquistando en el lugar donde estaban trabajando los sacerdotes, guardias y saduceos. Ellos siempre se quedaban allá en el templo, ¿no? Pero ahora los salvos
ya están llegando y conversando, orando, predicando. Por eso un día ya sumo sacerdote y también otros saduceos, fariseos, se enojaron y atraparon, encarcelaron. Ellos pensaban que ya se terminará, porque ya ellos fueron encarcelados, siendo presos. ¿Qué hace? Pero qué raro, ¿no? Acá no sale nada, petición, oración, algo entre los discípulos, ¿no? Pero de repente apareció Dios y luego abrió, no abrió, directamente sacó nomás, sacó. ¿Cómo puede comprender? Está cerrada de la puerta de cárcel, pero sacando la gente solamente, sacando. Traspasó. Pero nuestro cuerpo, ¿cómo puede traspasar la pared? ¿Se puede? Intente, ya una vez. Corriendo hacia la pared, de primero la cabeza, ¿no? Para traspasar. Creo que mínimo se desmayará. ¿Es cierto o no? ¿Qué? Pero qué raro, ¿no? Milagro de Dios, traspasó sacando. Y luego Dios les mandó: Pedro, tenga fuerza, ánimo, predique fuertemente. Sí, Señor. Y luego otra vez ellos llegaron ¿a dónde? Tenía que escaparse a Galilea o algo, Samaria, pero igual manera otra vez ingresaron en el templo de Dios, predicando, diciendo que Jesucristo es Mesías, Salvador, que murió por nuestros pecados. Ya nosotros no podemos ser salvos por cumplimiento de mandamiento. Ya nosotros solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin saber nada de actitud de ellos, los sacerdotes querían juzgar, por eso llamaron para que sacaran de la cárcel. Pero los guardias que llegaron a la cárcel, estaba cerrado, poniendo candado y abriendo. ¿A dónde? ¿Por dónde se escaparon? ¿Cavando cueva o algo? No podía comprender. Y luego ellos ya regresaron, decían, y desaparecían. ¿Desaparecieron? ¿Qué desaparece? Creo que alguien está abriendo la puerta y luego puso candado otra vez. Pero ¿dónde está? Tiene que escapar. No, tiene que capturar de esto. En aquel entonces alguien dice que, mire, ellos están predicando en el templo. ¿Qué? ¿Cómo? Imagínense, ¿no? En una película y sale un lobo. Un lobo aparece cuando en la noche donde no aparece la luna se oscureció. Y luego, el día apareciendo como hombre, pero en aquella noche, de repente convirtió como un lobo y mordió a alguien. Cuando uno que fue mordido por lobo, este lobo ingresó adentro. Y al siguiente día, otro murió, pero ya traspasó el lobo a otro. Significa que cada momento muere, pero traspasó. Ya no puede encontrar la verdad. Aunque no es como igual. Pero Jesucristo murió. Como parecido, Jesucristo ingresó en el cuerpo de Pedro. Y también, y de otro salvo. No solamente Pedro trabaja, sino que cada uno que recibieron la salvación,
estaba lleno del Espíritu Santo del Señor, ya estaba trabajando más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo decía, futuro, ustedes podrán hacer más grande que mi obra. Jesucristo no podía traspasar antes de morir, antes de ser arrebatado, pero Dios sacó directamente. También la sombra de Pedro, y si se deja, los enfermos ya se curan todo. Significa que Dios tanto quería usar la vida de los discípulos. Por eso usaba con gran milagro, con gran obra. Igual manera, ¿no? Hoy en día Dios quiere trabajar por medio de nosotros, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dios dice que cuando recibe el Espíritu Santo del Señor, ya tendrá poder de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que creer? ¿Que tenemos poder o no? Ya una persona teniendo una bomba, ya es suficiente creer que esta bomba va a explotar. No es necesario probar ante su cara, no. Esta bomba va a explotar o no va a funcionar. Voy a probar así. No. ¿Sabe qué? Yo era instructor a los soldados durante 5 años. Lo más difícil es tirar una bomba de mano, redondo, ¿no? Redondo. En aquel entonces hay seguridad como un anillo y se saca. Y luego cuando se suelta y un mano o un dedo, en aquel entonces se desaparece la seguridad segunda. Al salir la segunda seguridad, le choca la cabeza. Y luego se dice que lleva 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ¡pum! Por eso ya tenía que tirar directamente, no es necesario contar. ¿Es cierto? Es cierto. Pero a veces hay una prueba, porque a veces si se tira bomba y los enemigos todavía al caer, 1, 2, 3, agarrando otra vez, nos tira. ¡Wah! Era que entonces, la bomba hecha hacia nosotros, ¡pum! Se explota en el cielo y muere. Por eso, solamente entre los profesionales hay que intentar. Dejando seguridad. ¡Tum! 1, 2, entre 3 segundos tiene que tirar. ¡Pah! Hacia ¡shin! En el cielo, al caer, ¡pum! Creo que una vez ya yo estaba teniendo experiencia, ¿no? Pero es muy peligroso, ¿no? Porque a veces, porque es toda la máquina, a veces falla. No lleva 5 segundos, sino que 2 segundos, ¡pah! Y muere. ¿Es cierto? Significa que ya tenía que contar bien. 1, 2, ¡pah! Nosotros ya recibimos el perdón de los pecados por creer en la sangre de Jesucristo. Ya tenemos en el corazón de nosotros el Espíritu Santo del Señor, ¿o no? ¿Alguien quiere probarlo? ¿Quiere sacar dónde está el Espíritu Santo del Señor? ¿Dónde está? No, no puede ver, ni puede sentir. Solamente es necesario creer nomás, creer.
Dios me perdonó, Dios me regaló el Espíritu Santo del Señor y también Dios me dio poder. Amén. Alguien quiere probar, quiere investigar, quiere probar. No, solamente tiene que creer. Ya Dios nos dio poder. Solamente tenemos que predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio, Dios va a trabajar en nuestra vida. Gracias. Hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar. Por medio de plataforma de Zoom estamos conversando, estudiando la palabra de Dios. Dios bendijo a los apóstoles para que ellos pudieran echar corazón solamente por el Evangelio, manifestando su obra y haciendo gran milagro por la vida de ellos. También creo que Dios va a trabajar en nuestra vida para que mucha gente pueda escuchar el Evangelio, la verdad. Espero que el Señor nos bendiga. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros, Señor. Gracias a todos por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.